A ver, pensemos en esto. ¿Qué es realmente el riesgo de desastres? Muchas veces creemos que es solo mala suerte o la furia de la naturaleza, pero la verdad es bastante más compleja. Hoy vamos a desmenuzar este concepto para que veamos que es algo que podemos medir y, lo más importante, gestionar. Hola de nuevo, riesgosos. Seiza Consulting les trae la explicación de hoy. Qué bueno que nos acompañan para meternos de lleno en este tema que es de verdad crucial. Vamos a empezar con una pregunta que nos haga pensar un poco. Imaginen esto. Un volcán hace erupción en una isla completamente desierta por allá en medio del océano. ¿Podríamos decir que eso es un desastre? La imagen seguro es impresionante, claro, pero ¿es en sí una catástrofe? Y aquí está el meollo del asunto. Un fenómeno natural, por más poderoso que sea, solo se convierte en desastre cuando nos afecta a nosotros. El riesgo no existe así en el aire, está totalmente ligado a la presencia humana y a todo lo que hemos construido. Bueno, para analizar esto bien a fondo, esta será nuestra ruta. Primero, vamos a definir el riesgo casi como una fórmula. Luego, vamos a desglosar cada parte, la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Después, veremos qué es lo que contrarresta todo esto, la capacidad. Y al final, vamos a juntar todo para entender cómo podemos pasar a la acción. Muy bien, entremos en materia. El riesgo de desastres no es un destino que no podemos evitar, para nada. Es más bien una probabilidad que se calcula. Es el resultado de varios factores que, de hecho, podemos identificar y hasta modificar. Esta es la definición, digamos, oficial del glosario de la comunidad andina. Y fíjense en la palabra clave aquí, probabilidad. No es una certeza, es una posibilidad que se calcula analizando cómo un montón de variables interactúan. Y esta es la fórmula conceptual que nos va a guiar. Pensemos en el riesgo como el resultado de multiplicar la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Y todo eso lo dividimos por nuestra capacidad de respuesta. ¿Se entiende? Si alguno de los factores de arriba sube, el riesgo crece. Pero si nuestra capacidad, el factor de abajo, aumenta, el riesgo disminuye. Así de simple. Pasemos ahora al primer elemento de nuestra ecuación. Antes de que pueda existir un riesgo, tiene que haber un potencial de que algo malo ocurra, y a eso justamente le llamamos amenaza. Ojo, es fundamental entender que una amenaza no es el daño en sí mismo, es el evento que puede causarlo. Y puede ser algo completamente natural, como un huracán, o algo que provocamos nosotros mismos con nuestras actividades. Y como podemos ver aquí, las amenazas vienen en todas las formas y tamaños, desde las geológicas, como los sismos, hasta las hidrometeorológicas, como las inundaciones. Pero lo más interesante es cómo éstas se mezclan con las que creamos nosotros, las tecnológicas y las antropogénicas, que nacen directamente de nuestras propias acciones y decisiones. Ahora, una amenaza por sí sola no genera riesgo, necesita a algo o a alguien a quien afectar. Y es justo aquí donde entran en juego la exposición y la vulnerabilidad. Son dos conceptos diferentes, pero que están súper conectados. La vulnerabilidad no es simplemente estar ahí, no. Es el conjunto de debilidades que ya existen. Es la fragilidad de una casa, la falta de recursos de una familia, la ausencia de un plan de evacuación en un pueblo. Es lo que al final decide qué tan fuerte nos va a pegar una amenaza. Miren, esta diapositiva lo explica perfecto. La lluvia torrencial. Esa es la amenaza. La comunidad que vive a la orilla del río está expuesta, claro. Pero lo que convierte esto en un desastre potencial es la vulnerabilidad. Las casas están hechas con materiales que no van a aguantar la corriente y, para colmo, nadie les va a avisar a tiempo. Si esas mismas casas fueran de concreto y tuvieran una sirena de alerta, el riesgo sería muchísimo menor, aunque la amenaza y la exposición fueran exactamente las mismas. Ya vimos los factores que aumentan el riesgo. Ahora pasemos al elemento que lo reduce. La capacidad. Es lo que nos da poder, lo que nos da control sobre la situación. Es, digamos, la parte proactiva de toda esta ecuación. Entonces, ¿qué es la capacidad? En pocas palabras, es todo lo que tenemos a nuestro favor. Y no pensemos solo en dinero o en equipos. Pensemos en el conocimiento, en la organización de los vecinos, en los planes de emergencia, en tener una infraestructura sólida. Es la suma de todas nuestras fortalezas como colectivo. Y esto no es algo estático, ¿eh? La capacidad se construye,
es un proceso vivo. Se empieza usando lo que ya se tiene. Esa es la capacidad de afrontamiento. Luego, uno se detiene a evaluar qué funciona y qué falta. Y con esa información se desarrollen y fortalecen las habilidades para estar mucho mejor preparados para el futuro. El contraste aquí es clarísimo. Una comunidad con baja capacidad enfrenta el desastre con caos. Una con alta capacidad lo enfrenta con un plan. La diferencia no está en la amenaza, sino en la preparación. Una alta capacidad transforma a las víctimas potenciales en actores resilientes, capaces de responder. Perfecto. Ya entendimos los componentes, las piezas de este rompecabezas. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo aplicamos todo este conocimiento? Pues esta sección final trata justamente de eso, de cómo convertimos este análisis en acciones concretas y que de verdad funcionen. La gestión del riesgo de desastres es el proceso continuo de usar todo lo que hemos aprendido. Implica tomar decisiones informadas, desde dónde vamos a construir una nueva escuela hasta cómo organizar un simulacro de evacuación. El objetivo es muy claro: reducir las pérdidas y construir comunidades mucho más fuertes. Y esta idea es el punto central de todo este análisis. Los desastres no son actos del destino contra los que no podemos hacer nada. No, son el resultado de riesgos que no se gestionaron. Y como ya vimos, el riesgo es algo sobre lo que tenemos una influencia enorme. Así que la pregunta final es para la reflexión. Ya sea en una comunidad, en el trabajo o incluso a nivel personal, al entender la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad, ¿cuál es ese primer paso que se puede dar para empezar a reducir el propio riesgo? Hasta la siguiente oportunidad, riesgosos. Muchas gracias por acompañarnos.